que está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor. Hola familia de Fuego, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Hoy estamos contentos porque estamos en Fuente de Vida, Proyecto 21, aquí gozándonos, deleitándonos. Amén. Con el tema que vamos a ver, ¿no? Hoy, ¿a quién se debe de temer? Está tremendo, porque está poderoso, porque cuando empiezas a ver realmente las cosas que suceden, que pasan, y hay muchas cosas a nuestro alrededor, pero se nos olvida que hay otra cosa más grande que es la espiritual. Y eso es lo que hay que entender y es lo que vamos a platicar hoy, a gozarnos y a deleitarnos. ¿Cómo ven, pastores? Adelante, para que manden saludos y todo. Así es, claro que sí, mi querido Víctor, Dios bendiga a mi querido Yoshi también, que nos está acompañando, verán, esta tarde. Estamos contentos porque Dios nos ha permitido estar un día más aquí con nuestro radio escucha, verán, en cabina. Así que le queremos mandar un cordial saludo a todos los que nos alcanzan a escuchar en los diferentes municipios de nuestro querido estado de Quintana Roo, y también para los que nos escuchan en Campeche y en diferentes partes de nuestra República Mexicana, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Queremos mandarles saludos a Chetumal, Carrillo Puerto, Tulum, Cancún, ¿verdad? Isla Mujeres, a José María Morelos, Lázaro Cárdenas, que es Cantunilquín, ¿verdad? Y también a gran parte ahí de la isla de Holbox, Chiquilá, Solferino. Dios les bendiga a cada uno y esperemos de que estén pendientes, será, porque no se puede perder esta gran edición que tenemos. Yo le tengo puesto como tema a esta pequeña reflexión: vive sin miedo porque Dios cuida de ti. Tremendo. No, pues muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en las diferentes partes de la República Mexicana, de aquí de Cancún y todas sus regiones, manzanas y cada rincón de esta bella ciudad. Pues yo le puse como tema: ¿a quién debes de temer? Así tal cual nos lo mandó el amigo y pastor Víctor, tal cual, no le modifiqué, ni le quité, ni le añadí. Mira, aleluya. ¿A quién debes de temer? Y pues antes de empezar también me gustaría mandar saludos a todos aquellos que nos están viendo desde la frecuencia 100.1 Radio de Fuente de Vida, también desde que nos ven desde Facebook, también a aquellos que nos sintonizan, les mandamos una excelente tarde, aquellos que están comiendo, buen provecho, aquellos que estén manejando, manejen con cuidado y escuchen la palabra que hoy tiene Dios para cada uno de nosotros, aquellos a nuestras familias, amigos, aquellos que trabajan con nosotros en las oficinas y en cualquier lado, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo y empezamos. ¿Cómo ven, mis amados? Está tremendo porque aquí es cuando empezamos a ver, ¿no? Realmente creemos que hay muchas cosas que pueden agonizar a la persona, a la gente, y sí las hay, pero se nos olvida lo más interesante, ¿no? En el ámbito espiritual, ¿qué es lo que pesa más? Puede haber situaciones adversas, una enfermedad, tal vez cosas inusuales que pueden pasar, que tú no esperas, que te pueden llevar al caos, a la muerte, a la agonía, pero realmente es una parte, porque dice que hay vida después de la muerte. Y cuando llegan y se abren los libros y te digan qué fue lo que hiciste, y esto es lo que hoy tenemos que ver, ¿no? Que sí es interesante lo que pasa en este mundo, sí es interesante lo que hay a nuestro alrededor, pero es más interesante cuando uno conoce el mundo espiritual, cuando conoce lo que le depara y le espera en Dios, en el Creador, cuando Él pide el aliento de vida de regreso y te dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Wow! ¿No? Está tremendo. ¿Cómo ves, pastor? Así es, mi querido Víctor, es tremendo porque sabemos realmente que así como dices, hay vida después de la muerte, ¿verdad? Pero regresando nuevamente a nuestro tema y están, como dice uno, ¿no? Estando los pies sobre la tierra, nos damos cuenta, que realmente hay muchas cosas que atemorizan a la gente, ¿verdad? Exacto, es lo que quería. Vivimos en un mundo lleno de temor, miedo al futuro, a la enfermedad, al rechazo, a la incertidumbre. Yo creo que por eso el Señor Jesús habló y expresó estas palabras: no temáis, dice esta palabra, más os digo,
amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, más vales vosotros que muchos pajarillos. Entonces aquí el Señor nos está hablando de todas las cosas, ¿verdad? A veces pensamos que esto realmente está hablando a los que están pasando por persecución en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Mas sin embargo aquí estamos hablando de algo extenso, ¿verdad? Que nos lleva a un mundo donde la gente vive con miedo, diferentes tipos de miedo. Hay muchos que están batallando con alguna enfermedad y tienen miedo a morir, ¿verdad? Otros que viven en rechazo, así es. Otros que viven en incertidumbre. Entonces hay muchísimas cosas. Otros viven con miedo a qué va a pasar el día de mañana. En el futuro, o qué vamos pasado. Cómo vamos a vivir el día de mañana. Quizás estés pasando por una situación económica y tengas temor por muchas cosas, ¿verdad? Mas sin embargo Jesús habló estas palabras a sus discípulos para prepararnos para los tiempos difíciles. Les enseñó que el creyente no debe vivir gobernado por el miedo, Víctor. Y esto es algo sorprendente, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y recibimos la salvación, ya todo temor se va, porque sabemos de que Dios es el que va a suplir, como dice las Escrituras, todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Viene ya la bendición, y lo sorprendente de esto es que dice que quita todo el temor, todo el miedo se va, porque así como dice las Escrituras también, que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el Señor está preparando, cuando habló estas palabras, estaba preparando a sus discípulos para los tiempos difíciles. Les enseñó que los creyentes, lo voy a volver a repetir, no debe vivir gobernado por el miedo, sino por la confianza en Dios. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? O Yoshi. No, está tremendísimo. La base a nuestro tema se encuentra en el libro de Lucas 12, a partir del versículo 4 al 7. Y yo le quiero dar lectura para entrar un poquito más al tema, al contexto de lo que estamos hablando. Dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es al quien deben de temer más. Dice: ¿Cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contada. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y aquí está tremendísimo, porque sí es cierto, como comentaba el pastor Eliezer, hoy en día tenemos muchísimas cosas, temores, angustias, incertidumbre, muchas cosas que nos causan aflicción en nuestro corazón, y mencionó algunos, por ejemplo, la enfermedad, a lo que va a pasar mañana. Si estás pasando una crisis económica, tu refrigerador lo ves vacío hoy, dices, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? La leche, los pañales, no sé, la gasolina para moverme, o inclusive las moneditas. Negocio. Sí, las moneditas para abordar tu ruta y ir a trabajar. No sabes, y empiezas a vivir con la incertidumbre. También hay miedo a la crítica, al que dirán, a lo que yo me expreso aquí, qué va a decir mi familia, qué van a decir con los que yo trabajo. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos pública nuestra fe, la primera cuestión que nos viene: ¿y dónde está tu Dios? No que tienes un Dios proveedor, no que tienes un Dios de la abundancia, un Dios que provee. Y no es mentira lo que te dicen, es una gran... ¿Dónde está Dios? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú a dónde has colocado a Dios? ¿Tú dónde has puesto a Dios? Porque normalmente lo traemos arrinconado en un lugar cuando nos va bien. Salimos con nuestras fuerzas, pensamos que con nuestro trabajo, pensamos que con un curricular, con nuestro intelecto, pensamos que por... hacer las cosas con nuestras propias manos, pues vamos a tener la excelencia, vamos a tener el favor, vamos a tener la gracia. Pero no le temamos a eso, dice, sino al que nos da. Podemos tener éxito en la vida sin Dios, claro, desde luego, pero ¿dónde vamos a acabar? ¿Dónde vamos a ir? Eso es la pregunta que les hace el Señor. Tengamos miedo al que nos puede arrojar al lago de fuego, al que nos puede condenar por no aceptarlo. Dice, porque el problema no es sentir temor, el problema es a quién le damos ese temor. Hay personas que le tienen más miedo a perder seguidores que perder la presencia de Dios.
Más miedo al rechazo de los hombres que a los que desaprobaron el cielo. Más miedo a quedar mal con la sociedad que a entristecerse al Espíritu Santo. Y cuando el temor a los hombres gobierna tu vida, siempre terminarás comprometido con tus convicciones. Para cuando el temor de Dios llena tu corazón, el miedo al hombre pierde su poder. Y voy a dar un ejemplo con esto que acabo de decir. Supongamos que somos políticos, que estamos gobernando Cancún, que tenemos la confianza del pueblo, así como le pasó a Saúl, tenía la confianza del pueblo. Y llega un representante más arriba, llega tu gobernador y te dice, yo quiero que tú ocupes mi lugar, pero para que tú llegues a este poder necesito que elimines o que le arranques la vida a un grupo de personas que está en contra de nosotros. Y yo soy un presidente sin temor de Dios. Claro que lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte espiritual, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos cosas malas, acribillamos a esas personas, podemos tener el éxito, podemos gobernar, pero nuestro cuerpo a un futuro, ¿dónde va a estar? Va a estar en el infierno, ahí vamos a arder, no vamos a tener ni la oportunidad de estar ahí en el juicio final. Mas, sin embargo, si nosotros tenemos el temor de Dios, oye, misma situación, oye, Yosemar, para que tú gobiernes necesitas, ¿sabes qué? Prefiero perder la candidatura al que está, al que sabe, al que está, pues prefiero perder la candidatura y ganarme el cielo a estar gobernando con pasos malos. Pero hoy todos los que están ahí arriba en el poder político, bueno, desviando un poquito el tema, no tienen temor de Dios. Hay personas con poder que no tienen poder de Dios. Hay estrellas súper famosas que no tienen el temor de Dios. ¿Quién más? Celebridades que no tienen el temor de Dios. Quizás tengan los millones, quizás tengan las casas, la fama, la fortuna. Pero ¿qué no traen estos amigos? La salvación y la vida eterna. ¿Cómo ven, mis amigos? No, y algo interesante, lo que es miedo y temor, y esas son partes importantes en la vida del ser humano. Mientras una persona esté con miedo, dice que el miedo va en contra de la fe. Este es el que paraliza, este es el que te queda para no seguir caminando, es el que te aísla. Y como lo acabas de decir, y es una razón, y hoy que vivimos en un mundo tan superficial, el miedo a perder seguidores, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder a la persona que amas, miedo a muchas cosas, pero realmente lo interesante aquí es donde te muestra Dios que Él es el dador de todas las cosas. Claro. Y debes de entender quién es el que da la vida, quién es el que da el trabajo, quién es el que da el sustento. Cuando tú empiezas a entender esto, porque hace la comparativa en estos versículos y me dice, no vales más que unos pajarillos, o sea, porque les da a entender que el valor de ellos, de personas, se sentían devaluadas, se sentían que no valían nada, se sentían que, pues, ¿para qué le seguimos? ¿Para qué esto? Entonces, pues, ya morimos, ya acabamos, ya no hay otro mañana, así estamos, como vida de esclavo. Y le dice Dios, no, sí, claro. no es cierto, tú tienes vida, hay más vida para allá, tú no te preocupes por este cuerpo que está pasando, porque yo te estoy enseñando el reino, te estoy enseñando de lo que no es visible a lo visible, te estoy enseñando cómo podemos llegar a acceder donde está el Padre, aunque sientas que te está torturando la enfermedad, aunque te está torturando la economía, aunque te está torturando todo aquello y sientes que no hay un mañana, en mí hay un mañana, en mí hay cosas que pueden seguir adelante, pero quiero que confíes. Y ahí es donde dice el temor, ok, a ellos debes de temer más al Padre Celestial, correcto, al que está en el reino, al que está gobernando, al que puede quitarte tu vida, y ahí sí ya no te puedes levantar de nada. Wow, está tremendo. Sí, no. mi querido Víctor. Adelante. Bueno, como comentaba Víctor, y antes de la lectura que hicimos, parrafitos más para arriba, se empieza a expresar Jesús de los fariseos, dice, estos hipócritas, con ese énfasis empieza a decir Jesús, dice, el temor a los hombres produce esclavitud, porque en lo que acabamos de leer, Jesús comienza diciendo, no temáis a los que matan al cuerpo, pero se refería a los que estaban gobernando la religiosidad en ese tiempo. De ellos así estaban es, hablando porque exactamente, porque ellos oprimían tanto la ley que nos ponían esas también cargas de los romanos, porque eran sanguinarios. O sea, también sí, claro, que era consecuencia pero de todo alrededor. a ellos se refería, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, dice, porque el ser humano tiene límites, claro, desde luego, el enemigo puede tocar tu cuerpo,
puede quitarte tus bienes, puede arremeter contra ti. Si no, podemos leer la historia de Job. Te pueden causar persecución, pueden hablar mal de ti, pero no pueden tocar tu eternidad. Cuando eres íntegro, te pueden quitar los bienes, pero no te pueden quitar tu eternidad, no te pueden quitar tu salvación. Y lo volvemos a repetir. Si no, leamos la historia de Job, que ahí le dieron permiso de que le quitaran ese envallado que él tenía, ¿no? Porque ahí le dice el enemigo, pues es cubierto, es tuyo y es que es una realidad. ¿Cuál miedo? Pues si tengo un seguro. ¿Cuál miedo? Si tengo economía. ¿Cuál miedo? Si está mi familia completa. ¿Cuál miedo? Si tengo negocios, todo está prosperado, todo está bien. Pero cuando te ves desnudo y sin ninguna protección, ahí es donde se transparenta tu alma y te dice de dónde viene, ¿no? Tu salvación, de dónde viene tu socorro, si realmente estás sustentado en las rocas, si realmente has creído en un poder, en un Dios que salva. Ahí es donde se transparenta lo que hay dentro de ti, ¿no? Y a veces Dios permite eso no porque Él sea malo, sino para que tú te des cuenta qué es lo que había en tu interior, porque a veces con tanto recurso, con tanta economía y con tanta abundancia, pues todo sonríe, la alabanza sale preciosa, claro, ¿no? Pero hay veces que dice, y me encantaba cuando decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué dices dentro de mí, no? Dice, confía en Dios y debo de adorar. Y esa es una realidad, porque cuando tú ya no tienes nada y lo único que queda eres tú, y yo como le digo a todas las personas, tú vas a saber quién eres realmente cuando estás tú solo en tu cuarto, en tu habitación. ¿Qué es lo que haces? Si te la pasas todo el tiempo en TikTok, en Facebook, te la pasas preocupado, empiezas a tener los traumas del pasado o los traumas de lo que va a venir en un futuro. ¿Quién eres tú? Y ahí es donde te vas a dar cuenta si estás con Dios o no. Ahí vas a decir algo. Sí, porque, bueno, podemos darnos cuenta, en otra perspectiva, sí es cierto, en tu intimidad, pues Dios sabe qué tal eres tú, pero en el público es donde uno ya se quita el disfraz, ¿no? Porque te imaginas esa historia de los 3 jóvenes que le dice el rey Nabucodonosor, oye, pues hay que adorar al rey, hay que postrar a la estatua al toro. Y hay que dar. ¿Y qué contestaron estos jóvenes? Nuestro Dios puede librarnos. Y aún así no lo hiciera, pues no vamos a servir a tus dioses. Y él se encabritó. ¿Te imaginas que ahorita hubiese persecución? ¿Te imaginas que ahorita los cristianos o la radio estuviesen en persecución? Oye, pues ya vamos a cancelar el programa Café con Fuego, porque pues si nos ven, no, oye, nos van a venir a catear. Sí, claro, o que ya le pongan aquí un meme a mi cara porque mis vecinos me pueden, y ellos son perseguidores. No, pues hay que tener la confianza y que Dios nos libre, y si no, pues a Él sea la gloria. Ahí es donde se revela lo que es uno. Pero si tú tuvieses miedo, ese temor, no, pues ya, ¿sabe qué? Pastora, renuncio. Víctor, ya no, cancélame. Yo ya no voy a venir porque tengo miedo. No, y es eso, estamos ahorita en esa libertad de poder expresarnos. ¿Llegará el tiempo de persecución como en otros países? Pues supongo que sí, supongo que no lo sé, pero que nuestra convicción no se doblegue ante nada ni ante nadie. Tremendo lo que estabas comentando, mi querido Yoshi. Y hay algo que estaba diciendo el Víctor, que hay que poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, porque así como decías, Yoshi, muchas personas tienen éxito y no confían en Dios. Más vale, a veces muchos hacen ritos para poder ser exitosos, hacen pactos para poder ser exitosos, pero no con Dios. Sus pactos lo hacen con dioses ajenos, como dicen las escrituras, y lo podemos ver que hay muchas personas que son muy exitosos, pero pues es muy triste porque a veces ellos, aunque tienen todo, tienen mucho dinero quizás, y son muy exitosos económicamente y en todo lo que hacen, pero a veces no. Yo me acuerdo muy bien del testimonio de Daddy Yankee, que él decía que vivía con mucho dinero, con muchas finanzas, pero más sin embargo no era feliz, estaba enfermo y vivía en depresiones. Y aquí cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que dice en el libro de Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es tremendo, porque nos damos cuenta que también Dios puede prosperar, también Dios puede bendecir. O sea, a su tiempo y a su momento Dios va a derramar sus bendiciones sobre nosotros. Y la bendición de Dios es completa. No vamos a vivir en depresión, no vamos a vivir en tristeza. Cuando Dios suelta la bendición sobre sus hijos, es completa. Por eso yo creo que es muy claro lo que dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por ella? Aleluya. O sea, este tema es sorprendente, porque el Señor habla sobre
a las personas que matan a los hombres, ¿verdad? Entonces, no teman a los hombres, dice aquí el Señor Jesús, no teman a los hombres. Jesús reconoce que las personas pueden causar daño físico, era ahí donde la gente vivía en persecución, pero su poder es limitado. O sea, las personas pueden hacer daño y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Hay mucho poder humano que se está moviendo a través de la delincuencia organizada, a través de las mafias. Entonces, hay un poder espiritual que se está moviendo fuertemente. Claro. Mas, sin embargo, dice la Escritura que su poder es limitado. No puede controlar nuestra vida eterna, ni separarnos del amor de Cristo. Por eso yo realmente cuando leo esta escritura se me viene a mi mente lo que decía el apóstol Pablo: ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego dice él, llega a la conclusión diciendo: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo porvenir nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Wow. ¿Cómo ves, mi querido? Está tremendo. No, está precioso porque es una realidad. Cuando uno experimenta el amor de Dios, sabe en quién confiar. Correcto. Sabe, ¿no? Y me encantaba porque hace 8 días Yoshi daba, ¿no?, el testimonio de tu bebé que de repente se sube al sofá y se avienta y dice... Y él sabe que lo vas a rescatar. Y muchas veces nosotros tenemos que saber que él nos va a rescatar en su momento, en su tiempo. El problema es que cuando no somos espirituales queremos hacerlo en nuestra forma y en nuestra manera que nos rescate Dios. Dios, pero si yo te sirvo, ¿por qué no me provees? ¿Por qué no tengo eso? O sea, tranquilo. Tienes que ver el mundo espiritual y saber qué es lo que hay. Por eso Dios, cuando llegó, agarró la cruz y fue porque sabía lo que del Padre lo iba a rescatar, a pesar de los latigazos, a pesar de ser flagelado, aparte de la agonía, a pesar de estar desangrado. Él sabía que el Padre lo iba a rescatar de la muerte, iba a entrar con poder a gloria en el cielo. Eso lo sabía él, y esa es la confianza que quiere que tengamos nosotros, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, que hay un reino y que hay un Padre que nos puede rescatar de la muerte, salvarnos, y que podemos entrar en gloria, porque este es el verdadero evangelio, el reino de Dios, el poder estar, porque muchas veces el evangelio se ha menguado y piensan que son los recursos, los más seguidores, o los más me gustan, o los más vistos, pero realmente eso no es el evangelio es vivir pleno, y en la plenitud no quiere decir riqueza, pleno es decir estar bien en todas las áreas económicas, emocionales, físicas, morales, espirituales, aunque aparezca todo lo contrario. Oye, pero no hay economía, y lo acabamos de decir cuando fue la misión de los 70, todos pegándose en la cabeza, ¿cómo sin dinero? ¿Cómo sin otro vestido? ¿Cómo? Dice, no, tú ve por pura fe. Entonces esto es lo que hace Dios, pero cuando llegaron, ¿cómo llegaron? Contentos, alegres, y eso es lo que quiere Dios, que obedezcamos que tengamos temor a Él. Dice que primero que es tener temor a Él, y sobre todo ya lo demás no tendrá, porque el miedo es un arma poderosa que utiliza el enemigo para paralizarnos. Y me encanta lo que dijo, nos mandó acá un mensaje el pastor Adonías, se dice que parte del miedo lo dejó Dios como alerta al cuerpo. El problema es cuando somos presas del miedo. O sea, es algo natural que tengamos miedo, pero que no se estanque, que no esté ahí. O sea, es una alerta. Ok, ya vi que no hay nada en el refri. Ok, ya se prendieron las alertas. Ok, ya estoy sintiendo algún dolor, ¿no? Ya se prendió una alerta. Ok, creo que hay problemas en mi matrimonio. Ya se prendió una alerta. Pero que eso no sea que te esté agobiando, sino al contrario, que este miedo llegue y te acerque y le dices, papá, quítame este miedo y necesito de ti, necesito de tu llenura, te entrego a ti mi trabajo, mi esposa, mi cuerpo, que esto es lo que tenemos que hacer, porque cuando ya le empezamos a meter temor a lo que mata el cuerpo, ay no, ya, no tengo ni para el seguro, el coche se oye así, no tengo ni para el transporte, el pobre perro ya está muriendo, no tenemos ni para la comida, no, o sea, empieza la queja, y dice que en la queja no hay bendición, ¿no? Y hay una parte que tenemos que entender, que cuando Dios está con nosotros, no hay nada, no hay nadie que te pueda quitar ese gozo. Y imagínate desangrado, o sea, yo la verdad me pongo a analizar en la cruz, Jesucristo desangrado con los clavos, yo digo que le ardía todo el cuerpo, claro. Porque yo a veces de repente como que siento dolorcitos y me pongo a de malas, digo, y él aún así le predicó al ladrón, aún así pidió perdón por los que estaban ahí, yo en ese momento irritado, que todos se vayan a... Y no, Dios sin embargo dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. En el Padre, porque tenía su convicción. Parte para poder tener temor es convicción de lo que estás haciendo, estar convencido de que la palabra es
lo que Dios quiere, no es la palabra de Dios, es lo que Él nos está hablando, estar convencidos de que Él murió y resucitó, estar convencidos que en Él puede haber un cambio, estar convencidos que en el arrepentimiento hay gloria, estar convencidos de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que ahora empecemos a temer al verdadero, al grande, al fuerte, al poderoso. No, correcto. Tú decías ahorita que temor es convicción. Y temer a Dios no es tenerle miedo, porque... Sí, porque... imagínate, aquí mi bracito, mira, a los que nos están viendo, que yo soy este lunar que tengo, Él nos puede hacer así. Y nos aplasta y nos acaba. Pero no hablamos de ese temor que le tengamos a Dios, que con un chasquido nos puede eliminar, nos puede erradicar de la faz de la tierra, sino el temor hay que verlo como tú dices, como honrarlo como el soberano absoluto, como el grande, como el yo soy, como el todopoderoso. Y aquí vemos, podemos entender algo muy importante. Jesús no estaba hablando que vivamos aterrorizados de Dios, porque luego muchas veces en iglesias, no, es que hay que tener temor del Señor, y te causan que tú le tengas un miedo a Dios. Que no vienes a la iglesia, no tienes temor de Dios. Sí, no tienes temor de Dios, porque Él... No, brother, no, de ese temor estaba hablando Dios. Y la palabra temor en la Biblia también habla de reverencia, de honra, de reconocimiento a su autoridad absoluta. Es comprender que es un Dios, es santo, que Él es el juez justo, que Él da todos los días que compareceremos delante de Él. Dice Jesús, temed aquel que tiene el poder de echarte al infierno. No está disfrutando hablar del juicio, está recordando una verdad eterna. La vida no termina en la muerte física. Todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. De eso Él estaba hablando, que si nosotros no lo reconocemos a Él, a Dios, tengamos miedo, porque ahí va a ser el crujir de dientes. Cuando estés en el juicio, derecha o izquierda, y ahí, ahí va a tener, pero hay quienes ni van a entrar a ese juicio. Hay quienes van a acabar directamente echados al lago de fuego, y de eso nos estaba advirtiendo el Señor, que ese temor debemos de tener. ¿A dónde queremos ir? Si disfrutar la vida eterna en el paraíso, o disfrutar la eternidad allí quemándonos ahí en el azufre. Y para diferenciar miedo, hay una historia bíblica de Ananías y Zafira cuando vendían las casas, ¿no? Dice, eso se encuentra en el libro de Hechos 5. Ellos no murieron por no dar todo su dinero, porque tú dabas y sembrabas con el corazón. Ellos murieron por mentir deliberadamente al Espíritu Santo, porque cuando les pregunta a Pedro, oye, esto sí es todo, cayó fulminado, porque allí estaba la presencia del Señor. Ellos no murieron. Si hubiesen dado la mitad y hubiesen dicho, sí, porque lo necesito, no hubiesen ni caído fulminados ahí. Dice, la iglesia comprendió que Dios no es solamente amor, también es santo. Y la Biblia dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia. Aquí la enseñanza es esa, que aquí trajo un temor para que seamos santos, para tener santidad, no para tener el pavor y el terror. Sí. Oye, el Señor está afuera y te está viendo, y que tú te tapes con tu sábana y no quieras ni levantarte de tu cama a hacer las actividades. No habla de ese miedo. Oye, el Señor también ve en las oscuridades. Es aquel que siente la presencia que me persigue. No de ese temor está hablando, sino de que tengamos santidad, de que nos cuidemos, de que a Él honremos, de que a Él le cumplamos, de que tengamos ese temor santo, ¿no? Como dicen, no un santo terror, que es distinto, ¿verdad? Dice, cuando desaparece el temor de Dios, también desaparece el respeto por su palabra. Bien. Y cuando desaparece el respeto, el pecado deja de parecer peligroso. Repítelo, porque a ese temor se refería Jesús. Cuando desaparece el temor de Dios, también desaparece el respeto de su palabra o por su palabra. Y cuando desaparece el respeto, el pecado deja de parecer peligroso. Cuando ya no le tienes ese temor al Señor de las consecuencias que pueden venir después de tus acciones, pues todo lo ves como si fuese bueno. Ahorita agarra un cuchillo, pues ya no tienes temor. No sé si me explico. Ahorita veo ahí a alguien y lo robo. O ves a una muchachita y le haces maldades,
Y lo vas a ver tan natural y vas a seguir y seguir y seguir y seguir, y esa bola de nieve ya no la vas a poder parar. A ese temor hablaba después Jesús. del pecado se vuelve iniquidad y después de iniquidad se vuelve abominación. Está tremendo todo eso. Tremendo lo que estaba diciendo mi querido Yoshi. Por eso yo creo que además del temor de Dios es muy importante que no dejemos de hacer la voluntad de Dios. Y a uno con el temor de Dios no deja de hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces por miedo a las opiniones de los demás dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasó con hablando del vecino, ¿verdad? Que no podía llegar más a la célula a alfa porque tenía miedo. Y es que a veces hay muchos cristianos que lleguen a tener miedo y dejan de hacer la voluntad de Dios por miedo a lo que dirán sus amigos, por miedo a lo que dirán sus amistades, ¿verdad? Es correcto. Pero no debemos de dejar de hacer la voluntad de Dios por miedo a las opiniones de los demás. Debemos de mantener firme en nuestra fe, aun cuando enfrentemos oposición. Es muy importante esto. Es muy importante temer a Dios con reverencia. Jesús nos enseña que el único digno de nuestro temor es Dios, y eso es lo que estábamos hablando con el Yoshi. Es tener temor a Dios. No es pánico, sino es respeto, obediencia, reconocimiento Correcto. de su autoridad. Que tus decisiones busquen agradar a Dios antes que a las personas. Vive una vida santa y en obediencia. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? No, está tremendo. Por acá nos ponen reconocer su soberanía y poder, y eso es una realidad. Cuando tú reconoces la soberanía y el poder de Dios, sabes de lo que es capaz, sabes de lo que puede hacer. Y pues nosotros entendemos y comprendemos que Dios siempre está ahí. Me acuerdo cuando Coré se pone delante y le dice, ¿cómo nada más le habla a él? Y dice Dios, tranquilo, divídelos, Moisés, los que están con Coré y los que están contigo, y verás juicio. Y se los tragó la tierra. Y el pueblo, ¿a poco crees que no le dio miedo? Digo, porque ese de su soberanía, de su poder. Ese es el poder que tiene Dios, porque Él les daba maná, les daba codornices, les daba nubes, les daba, una columna de fuego, y les dio, que las aguas amargas se volvieran dulces. Pero también vio que cuando se enoja hay vara. También vio que cuando Dios empieza a decir, oye, hazme caso porque te va a ir mal. Y es como el papá, ¿no? Te avisa lo que va a suceder si no le haces caso. Pero ahí estás comiendo dulces y después estás todo chimuelo y diciendo, me hacen burla porque estoy chimuelo. Pues así es en el mundo. Te empiezan a ver tu pecado y te empiezan a hacer burla. ¿Pero por qué? Porque no seguiste el consejo que Dios te dio. Y después empiezas a decir, ¿por qué? Pero ahora, en este lapso, Dios te enseña y te dice, yo tengo el poder, yo tengo la soberanía, búscame a mí, témeme a mí, sigue mis mandamientos, sigue mis reglas, porque esto es lo que te dará el poder para estar junto conmigo. Y volvemos al punto en donde hay circunstancias en este mundo que te pueden desviar, que te pueden engañar, que te pueden hacer ver las cosas como si fueran contrarias. Pero Jesús nos enseña, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es la verdad, que tenemos que encontrar el camino que es Jesús. Y cuando encuentras ese camino, el temor hacia la economía, el temor hacia lo físico, el temor hacia cada cosa se va acabando, y empiezas a ver el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cómo ven? No, está tremendísimo. Cuando ya tenemos temor de Dios, lo conocemos, empezamos a caminar, empezamos a ser buenas personas. No necesitamos que alguien nos vigile. Como por ejemplo, si tú llegases a invitar a tu pastor, Víctor, si tú llegases a oye, pastor, quiero que estés conmigo todo el fin de semana, pero que me acompañes a hacer todas mis actividades. Que te acompañe al súper, que te acompañe a la iglesia. Pues, oye, ¿a qué hora se me atreví a invitar a mi pastor desde que venga desde Veracruz? Porque cuando no estás bien y dices, ay, pero ahorita con este calor se me antoja, pastor, y te empiezas a frustrar porque quieres aparentar para tu pastor bien. Que eres buen siervo. No sé si me explico, sí. Pero cuando realmente lo eres, no necesitas invitar a nadie para que diga, no, sí, Víctor se portó bien el fin de semana, nunca cayó en tentación. Y eso mismo le pasó a José.
Lo quería dar para darle la introducción a esta historia. Cuando una persona teme verdaderamente a Dios, no necesita que alguien lo vigile. Su conciencia lo guía, obedece, aunque nadie lo vea. Es íntegra en lo secreto, no busca impresionar a las personas, busca agradar al Señor. Y aquí viene la historia de José. Cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, Jesús pudo haber pensado, pues nadie se va a dar cuenta. Aquí no está el rey, ni la estamos aquí y está solo la reina, está sola mi patrona, pues nadie se va a dar cuenta. Pudo caer en tentación. Así es. Pero respondió, ¿cómo es que respondió? ¿Cómo yo haría este mal grande y pecaría? No contra Potifar, dijo, contra Dios. Porque él pudo decir, oye, le voy a fallar a mi rey. Le voy a fallar al que me está dando de comer. Le voy a fallar al que me está dando palacio. Le dijo, al Dios, le voy a fallar a mí. Y salió corriendo y se desnudó. Por eso cuando nosotros ya sabemos, caminamos, sabemos y entendemos el temor de Dios, cuando se suscita el pescado, iba a decir, el pecado es como ese anzuelito, ahí está el anzuelito y nosotros somos el pez. Ese se mueve y si tienes mucha hambre porque eres glotón, vas a caer en la tentación y te van a pescar. Pero ¿qué hay que hacer? Dar la vuelta y aletearte lejos de lo que te provoca caer en tentación. ¿Cómo ven, mis amados? Así es, mi querido Yoshi. Y volviendo a lo que estaba diciendo el Víctor, de que a veces a nosotros, bueno, y a los cristianos, lo que siempre se les señala cuando uno se convierte, lo que siempre se señala cuando a una persona apenas se está convirtiendo a Cristo es su pecado. Yo me acuerdo muy bien de un testimonio de un muchacho que recién vino del retiro y estaba platicando de que él pues fue al retiro y Dios lo transformó y lo cambió, y cuando regresó de su retiro entró en el trabajo y contento, bailando, cantando, y eso es lo primero que le dijeron por su jefe: oye, no que fuiste, que te convertiste a Dios y que mira que estás bailando y que mira que... Su gozo lo utilizó en contra, ¿no? Entonces vemos cómo es que las cosas, o sea, la gente, ¿verdad? Cuando tú te conviertes a Cristo, ellos van a buscar la forma de cómo atacarte y echarte en cara siempre, para que tú puedas retroceder o para que tú puedas darle la espalda a Dios, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros entendamos de que hay que continuar, ¿verdad? Aquí volviendo al tema, dice que Dios conoce nuestro valor. Y es muy importante recalcarles esto, porque hemos visto sobre estos temas, que sobre el temor de Dios con reverencia. Y hemos visto también que no debemos de temer a los hombres. Y aquí el Señor nos recalca esta parte muy importante sobre esta porción, que debemos de temer a Dios con reverencia, pero también en el punto número 3 que yo tengo, mi querido Víctor, es que debemos que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de mí, Dios cuida de cada uno de nosotros, y Dios lo recalca en este pasaje bíblico. Jesús menciona que ni a un solo pajarillo le es olvidado por Dios, y muchas veces nosotros nos desesperamos. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero yo he escuchado testimonios de personas que también a veces que están pasando por necesidad y a veces se desesperan porque Dios no llega, porque Dios no les da, porque le están pidiendo en oración y han pasado 2 años, 3 años y no llega lo que están pidiendo, y a veces hay muchos de hecho que a veces retroceden, regresan atrás porque no vieron las promesas de Dios, no vieron una oración o una petición cumplida en sus vidas. Exacto. Sí, pero aquí lo que yo quiero recalcar es que Dios conoce nuestro valor. Jesús menciona que ni a un solo pajarillo le es olvidado por Dios. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Él conoce hasta el número de nuestros cabellos, y esto es tremendo, ¿verdad? Para que veamos qué tan importantes somos para Dios, qué tanto Dios nos toma en cuenta, que Él hasta cuenta nuestros cabellos, y sabe cuántos cabellos tiene Víctor, sabe cuántos cabellos tiene Yoshi, sabe cuántos cabellos tengo yo, aquí también nuestra hermana que está en cabina, sabe cuántos cabellos. Dios nos tiene tan en cuenta que realmente nos llama, como dice las escrituras, que a las estrellas que son
muchísimas en el espacio y que el espacio es muy grande, que todavía hay partes de la galaxia que los científicos todavía no descubren, pero dice el Señor que Él conoce a las estrellas y los llama por su nombre. Aleluya. Imagínense qué tremendo es Dios con nosotros. Él nos toma en cuenta. Dios conoce tus necesidades, tus lágrimas, tus luchas. Nunca pienses que estás solo o que Dios se ha olvidado de ti. Descansa en su amor y cuidado. Es muy importante, Lucas 12:4-7 nos deja 3 grandes enseñanzas. Y con esto yo voy a concluir aquí, mi querido Víctor. Voy a estar aterrizando mi tema. Nos deja 3 grandes enseñanzas. No vivas esclavo del temor al hombre. Honra y teme a Dios por encima de todo. Confía plenamente en el cuidado amoroso de tu Padre Celestial. Si hoy estás lleno de temor, escucha las palabras de Jesús. No temas, tu vida está en las manos de Dios. Él te conoce, Él te ama y tiene cuidado de cada detalle. Imagínate, tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Camina con fe, porque quien está debajo, Él cuida de Dios. Aleluya. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Dice que el verdadero amor echa fuera temor, pero pues cuando tu amor está en las cosas materiales, cuando está en la economía, cuando está en alguien que no es Dios, pues ese no es un verdadero amor. El verdadero amor echa fuera todo temor, y cuando nosotros conocemos y nos enamoramos de Dios, ahí es cuando no te importa. Yo me acuerdo que cuando estaba, lo voy a decir, ¿no? Cuando estaba de noviecito con una de mis primeras novias, no, de verdad, nada más llevaba yo tenía que agarrar 2 pasajes. Y como le pagaba su pasaje de ella, llegaba hasta su casa y me aventaba 11 kilómetros caminando. Eso sí era amor, entonces, Víctor, amor. Y es lo que digo, o sea, porque hay amor. Y entonces a veces en Dios nos preocupamos porque no hay situaciones, no hay relación humana, y dices, ¿cómo va a ser posible? Pero cuando te das cuenta que si has hecho cosas por amor, ahora imagínate qué cosas puedes hacer por Dios enamorado, qué cosas puedes hacer más allá. Yo decía, no, mis zapatitos tenían hoyito y así me aventaba, pero súper enamorado, y eso no me interesaba. ¿Por qué? Porque el objetivo estaba, ¿no? Wow, contento, viví un momento, estuve con ella. Ahora imagínate, estuve un momento con Dios, estuve haciendo esto, y esto es el verdadero amor en Dios, porque hasta el hambre se te va a pasar. Yo me acuerdo que también no tenía ni para, le daba para ella, y no, yo nomás dos papitas, y yo muriéndome de hambre, pero por estar, no, y es que es cuando te das cuenta de las relaciones, digo, y me lo pone Dios, dice, si antes podías hacer eso en el ámbito material, carnal, digo, ahora imagínate todo esto en el mundo espiritual, ¿qué puede suceder? Wow. ¿Qué puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? Y dice, cuando tú tienes ese temor reverente y sabes que no va a pasar que tu cuerpo se vaya al infierno, no va a pasar que va a perecer en el infierno, y ahí es donde se tiene que llenar de alegría tu corazón. Así es. Pero muchas veces, ay, no veo material, no veo los contratos, no veo los negocios, abro el refri, la cucaracha está congelada en la nevera nada más, o sea, no hay nada más, imagínate, porque lo sucede, pero cuando tú encuentras a Dios, eso no debe de quitar tu gozo, sino al contrario, decir, vienen tiempos mejores, vienen tiempos en donde disfrutaré la gloria, el poder, en donde la gente verá lo que es Él, y es mi Padre que sustenta, que llena, así que lleva, es, que guarda el corazón, y esto es testimonio, y ese testimonio hace que la gente se pueda convertir, porque algo que decía, ¿no? Todos entraron en temor cuando vieron todo eso. Así es. ¿Por qué? Porque Dios les mostró su soberanía, Dios les mostró que Él sabía lo que estaba sucediendo, Él sabía que había mentira en su corazón, y es lo que les estaba alertando a todos. No tengas mentira en tu corazón, no tengas cosas vanas, no tengas nada de esto. No tengas avaricia, no tengas codicia, porque fue por el dinero que temieron, a lo mejor temieron que se iba, ya vendimos todos nuestros bienes y nos vamos a quedar sin nada, pues un guardadito. No dieron todo el amor. Entonces, el error no fue eso. Hubieran dicho la verdad, ¿sabes qué, apóstol? Pues
compramos, fueron tanto, pero quiero quedarme con la mitad porque no sé, pero Sí, la otra claro. mitad lo quiero donar, pero cuando ya está barnizado de religiosidad, cuando ya está barnizado de apariencia, o sea, sí temo a Dios, pero bueno, tengo mi guardadito, sí temo a Dios, pero pues mejor sigo con otros 5 negocios, bueno, sí tengo temor a Dios, pero pues mejor no doy toda la ofrenda ni el diezmo, o sea, es una realidad, entonces ya no estás temiendo a Dios, estás aparentando, y eso es lo que no quiere, y esta enseñanza, esto, ¿a quién se le debe de temer, o a quién se le debe dar el valor que se le corresponde? Pues a Jesús, a Dios amén. Todopoderoso. ¿Cómo ves? No, está tremendísimo. Yo voy a acabar con esta frase. El temor al hombre te hace esconder tu fe. Y es lo que le pasaba, lo que estábamos platicando. Cuando tú tienes temor al hombre, al qué dirán, a lo que vayan a decir, a los reflectores, a las cámaras, porque te están vigilando, pues hace esconder tu fe o la camuflajeas. No, yo ahorita sí soy bueno y tengo confianza porque me están viendo, porque yo hablo bonito, porque hoy estoy detrás de las cámaras para hablarle a todo Cancún y a la República Mexicana y mira mi fe, pero estoy quebrado por dentro. No, entonces eso se dice. El temor al hombre, el temor a lo que él dirán, el temor a lo que vaya a decir la sociedad, te hace esconder tu fe o aparentar una fe que no es. Como el payaso, dices, ¿no? Exactamente. El temor de Dios, el temor de Dios te da el valor para vivirla. Cuando tú tienes ese temor al Señor, como tú bien dices, en las escrituras, en las obediencias, te da el valor de vivirla. Bueno, todos ya sabemos este versículo, ¿no? Malaquías 3:10. Oye, pero ese versículo lo han modificado para conveniencia. A ti no te importa. Si tú crees y tienes el valor y confías de que si tú das, ofreces como tal cual dice la palabra, vas a tener esos cielos abiertos, esas ventanas abiertas, vas a hacer esa tierra que te codicie en esa tierra, ahí, y el devorador va a estar fuera de tu vida, de tus bolsillos, de tus negocios. Pues hazlo, ese es el valor que te da en cumplir las palabras del Señor. Valor, o como dice Salmos 1:1, bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová, porque será como ese árbol plantado a la orilla del río. Si tú eres bienaventurado, si tú crees, exactamente, y en el tiempo de sequía tú vas a estar ahí. Si tú crees cada palabra, entonces aquí sí dice, el temor de Dios te da el valor para vivirla. Si tu confianza es en el Señor, vas a vivir confiado en sus promesas, vas a vivir confiado en sus palabras, porque cuando Dios ocupa el lugar más alto en tu corazón, ningún otro temor puede gobernar tu vida. Oye, pero ahorita vienen las vacas flacas, sí, pero después van a venir vacas gordas a tu vida y lo vas a disfrutar. Oye, sí, ahorita no te estás doblegando ante el rey Nabucodonosor y te van a meter al horno 7 veces más caliente, pero el Señor va a estar adentro contigo. Sí, no vas a doblar rodillas o vas a romper los escritos del rey y te van a tirar a la fosa de los leones, pero el Señor los va a tapar para que no te coman. Aún teniendo hambre no le hicieron daño a Daniel. No sé si me explico. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, vengan las circunstancias que venga, el Señor te va a acompañar en cualquier crisis. Y hay una palabra que yo digo siempre a todos los que han ido allí a Generación de Fuego. ¿Qué es mejor, caminar bajo la lluvia y mojarte, o el Señor camine contigo y te abra un paraguas? Que te abra el paraguas y te acompañe a caminar la tempestad, porque tarde que temprano, cuando tú te estás agobiando, cuando le va a decir a la tormenta, para, y la tormenta va a parar. Pero si tú vas solo caminando en la tormenta, vas a salir volando. Se te van hasta desabotonar tus botones de tu camisa por tanto viento. Vas a acabar desnudo, vas a acabar triste, derrotado, agobiado. Pero el Señor está contigo, ya ve, Señor, yo te entrego mis cargas, porque en tu palabra dice que vengan los que estén cansados y cargados, y tú me harás descansar. Tormenta, para. Va a ser el Señor para ti. Pero si no tienes al Señor, no le tienes temor, vas a ver la tormenta, vas a ver que te caiga, vas a ver que te llueva, vas a querer trabajar, vas a hacer horas extras porque no te alcanza el dinero, y va a venir la enfermedad de tu hijo, y van a venir los recibos de luz más caros, y vas a trabajar y vas a buscar un segundo trabajo, pero nunca le entregaste tus cargas al Señor. Eso es lo tremendo. Entonces, dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura, ¿no? Sí, es, mi querido. Está tremendo. Tremendo lo que estabas platicando, mi querido Yoshi, y esto está hablando sobre el temor de Jehová.
cuando uno encuentra el valor, verá, el valor por su presencia, el Así valor es. por su Amén. palabra, porque realmente a veces cuando las personas no tienen valor por su palabra y solamente existe religiosidad, y yo te lo digo por experiencia, te lo digo porque yo fui quizás hasta uno de esas personas que que cuando yo vivía en ese tiempo y yo les dije desde aquella vez que parte de mi testimonio es que yo vivía yo crecí en el ámbito cristiano y aprendí muchas cosas también en el cristianismo, pero también había mucha religiosidad. Y lo que yo aprendí de ese movimiento era criticar muchas cosas. Y yo criticaba que la prosperidad no era de Dios. Yo siempre criticaba que la prosperidad no venía de Dios, que la prosperidad era una doctrina satánica. Y yo aprendí muchas cosas y mucho mover también del espíritu que yo criticaba. Y yo no lo entendía. Y como no lo entendía, yo criticaba lo que yo había aprendido. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, no podemos criticar cuando una iglesia está bajo un aceite nuevo. Y si en esa iglesia está pasando algo diferente que nosotros no podemos entender, no lo podemos criticar. ¿Por qué? Porque tenemos el temor de Dios. Pero cuando no hay el temor de Dios y solamente existe religiosidad en nuestro corazón, todo lo vemos como algo que no es de Dios, como le pasaba al Señor Jesús. ¿Qué es lo que decían los fariseos? Belcebú es el que está obrando sobre él, que tiene el espíritu de Belcebú. Eso es lo que le decían. Y a veces cuando la gente no tiene el temor de Dios y solamente existe religiosidad, yo muchas veces viví por eso, pero hoy entiendo que cuando uno está bajo un aceite nuevo, cosas, revoluciones van a pasar en su iglesia. Y si yo no lo entiendo, mejor no puedo hablar de eso. Entonces, yo he aprendido esto, que callar es mucho más mejor que estar criticando. No podemos criticar algo que esté pasando o una iglesia que esté bajo un aceite nuevo o esté revolucionando. Y si nosotros no lo entendemos, lo que está pasando en ese lugar, mejor no hablemos de eso. Eso es el temor de Dios en nuestro corazón. Es muy importante tener el valor por su presencia, el valor por su palabra, para que esa palabra se haga realidad en nuestra vida. Así que Dios tiene planes para nosotros, lo dice muy claro en sus escrituras. Cosas buenas tiene el Señor para nosotros, pero si nosotros no tenemos ese temor y no tenemos ese valor por su palabra, lo vamos a leer muchas veces, lo vamos a ver y cada vez que tú leas las escrituras lo vas a leer, pero nunca se van a hacer realidad en tu palabra. Así es como yo te digo, yo les digo por experiencia, muchas veces a mí me ha pasado que hasta cuando yo tengo el valor y veo que realmente yo me sorprendo mismo cuando leo las escrituras, ya lo leí muchas veces, pero el Señor te da una revelación. Wow, fresca, exacto. Wow, cuántas veces yo leí esta escritura y el Señor me está hablando por esta escritura sencilla, ¿verdad? Ese es el valor por la palabra de Dios. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Perfecto, vamos a mandar saludos, mi querido Yoshi, ahí de los que están conectados en el Facebook. Wow, porfa. hay bastantes. Y mandamos saludos a Miguel Casillas, que es mi papá, las mujeres. Dice, ya estamos conectados, muy buenas tardes. A mi mamá que se encuentra de visita aquí en mi casita, cuidando de sus nietos y de su nuera y sobre todo de este polluelo que está aquí detrás de bambalinas y en cabina. Saludos, dice, hola, muy buenas tardes, Aileen de las Mercedes. Hola Aileen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te bendigo. Lo que vayas a emprender, que prospere, lo que hagan tus manos, ponlo en las manos del Señor y será bendito tú y tu casa, tu familia. No te apartes, Aileen, allí te esperamos con los brazos abiertos. Regresa a casa, el Señor quiere tener un encuentro especial contigo. Verónica Cárdenas, excelente mensaje, te bendecimos, Verónica, donde te encuentres, Dios contigo y con los tuyos. Pastor Adonías Hernández, bendiciones hasta Veracruz, pastor de Víctor, estamos contentos que él comente. Se dice que parte del miedo los dejó Dios como una alerta al cuerpo. El problema es cuando somos presa del miedo. Palabras sabias del pastor Adonías. Te bendecimos, pastor. Amén, amén. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otros saludos en el chat? Sí, Abimael Cambray es pastor también. Yo no lo tengo. Ahí lo tenemos, ¿no? Dios lo bendiga, está viendo esto. Adonías, como lo acabo de decir. Verónica también, que es parte
de nosotros de ahí, de capellanes. Dios los bendiga a los capellanes que nos están viendo. ¡Aleluya! ¿No? Y pues a todos aquellos que se están conectando, también le mandamos saludos a los taxistas, a los del tianguis, a todos aquellos que nos ven, ¿no? Que realmente, aquí pues, que mi Dios hermano esté Cheque trabajando. del taller Tonio, Dios te bendiga, brother, igual. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Y pues bueno, este es el tema. Ahora sí ya vamos a ir cerrando, ya nos está ganando el tiempo. Pastor, porfa, podamos hacer la oración. Y pues a quién se le debe de temer, que es el tema de hoy. Y ya aprendimos que a Jesús de Nazaret, al Todopoderoso, a Él hay que poner toda la confianza y no en el hombre y no en las personas, sino en las circunstancias. Amén. Y esto es Café con Fuego. Los esperamos cada viernes 3 de la tarde. Pastor, muy bien, Dios les bendiga. Así que vamos la oración. Continuar con la oración. Ya para finalizar este programa y cerrar con broche de oro, vamos a hacer esta oración. Y si estás manejando o estás en algún lugar de tu casita y estás trabajando, estás haciendo algún quehacer de la casa, yo te voy a invitar a que te pongas tranquilo y vamos a estar orando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si estás manejando, parquéate por un momento y vamos a hacer una oración. Padre precioso, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado, Señor, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder hablar de tu palabra, Señor, sobre este tema, poderoso Padre. En esta tarde, Señor Jesucristo precioso, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo precioso, que han estado, Señor, escuchando a través de la radio, a través del Face, a través de YouTube, a través de la web, Señor. Te pedimos por sus vidas, poderoso Padre. Te pedimos, Señor, por si ellos están atravesando momentos, Señor, difíciles de temor, poderoso Padre. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú les des fortaleza, que tú les des valentía, Señor Jesucristo precioso, para confrontar, para enfrentar esos temores, poderoso Dios. No importa qué temor sea, si temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor, Señor, a la economía, yo no sé, Padre precioso, pero te pedimos fuerza, Señor, para que ellos puedan, quizás quieran emprender y tienen temor a que todo les salga mal, Padre, pero yo te pido fuerzas nuevas, te pido fortaleza, poderoso Dios, y te pido que tú les des un espíritu, Señor, de valentía, poderoso Dios, para que ellos puedan enfrentar sus temores, poderoso Padre, porque sabemos que en ti, Señor, hay victoria. También te pedimos, poderoso Dios, que ellos puedan sentir, Señor Jesucristo, ese temor reverente hacia ti, poderoso Dios, ese temor de buscarte, de acercarte, Señor, de vivir, Señor, cada día cerca de ti, y que ese temor, Señor, siga creciendo cada día, Señor, en sus corazones, poderoso Dios. Y te pido, poderoso Padre, que tú, Señor, los bendigas, poderoso Dios, porque tú conoces nuestro valor, tú conoces, Señor, Padre, cada área, cada parte de nuestra vida, y a través de este tema, Señor, hemos aprendido que tú tienes cuidado de nosotros, que tú velas por nuestra vida, amén, Señor, que tú tienes el control, Señor. Todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida, Señor, tú tienes el control de ella, poderoso Dios, que aún hasta los cabellos de nuestras cabezas, Señor, están contados, Padre. Gracias te damos, Señor, por afirmar nuestra fe, por creer, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, por creer, Señor, que tú nos puedes pasar al otro lado, Padre, cuando estamos viviendo en momentos difíciles, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en alguna enfermedad, Padre. Solamente tú nos puedes pasar al otro lado, Padre. Y con esta palabra, Padre, Señor, hoy entendemos, Señor, de que tú tienes el control de todas las circunstancias. Así, no importa, Señor, qué tan grande quizás para nosotros sea, quizás no le encontremos, Señor, alguna salida, Señor, a nuestra necesidad, pero creemos en tu palabra y hoy sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú tienes el control de cada circunstancia, Señor. Gracias te damos, poderoso Padre, por esta preciosa palabra que hoy hemos compartido, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que todos los que han escuchado, Señor, sean bendecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y esto fue Café con Fuego. Dios los bendiga.